Muy buenas tardes a todas y todos, en especial a nuestros expositores, Paulina, Eduardo, Mariano y Galo. Agradecer su presencia hoy. Mi nombre es Cristóbal Briceño, soy médico veterinario, doctor en conservación de la Universidad de Cambridge y profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Y les doy la más cordial bienvenida a la tercera jornada del ciclo de seminarios en línea Perros que deambulan libres y sin supervisión en el ámbito rural. Este ciclo de charlas se enmarca en el proyecto Levantamiento de Información y Visibilización de la problemática que representan los perros asilvestrados para la sociedad, con énfasis en la región de Magallanes, financiado por el Programa de Asistencia Técnica del Departamento de Interior de los Estados Unidos y organizado por WSS Chile, en colaboración con la Corporación de Buenas Prácticas Ganaderas de Magallanes y las municipalidades de Timauquel, Primavera y Torres del Paine. Sin embargo, este es un problema global y nacional. Creemos que estas presentaciones ayudan a visibilizar un problema muy complejo y con múltiples actores. Por una parte, los perros, el primer compañero animal del ser humano, pueden ser fieles acompañantes, otorgarnos bienestar e incluso ayudarnos en tareas como cuidados o trabajo. Sin embargo, como miembros de la familia carnívora, pueden ser eficaces depredadores y sin supervisión humana generar gran daño. En las dos jornadas anteriores hemos analizado cómo el problema de los perros sin supervisión humana tiene un gran impacto sobre la salud pública, no solo en forma de ataques a niños y adultos, sino también como origen de enfermedades zoonóticas que son traspasadas a las personas. También se discutió sobre el impacto de perros dejados a su suerte en espacios rurales y el daño que generan sobre la ganadería y el turismo. No menos importante es el bienestar de los mismos perros en situación de abandono o negligencia humana. Hoy tendremos una mirada más ecológica relacionada con el impacto de perros sobre poblaciones de animales silvestres. Impacto de perros sobre poblaciones de especies amenazadas como pudúes o emules. Un impacto silencioso que sucede al amparo de la noche o en sitios remotos. Un impacto que es importante visibilizar y que no se ve en las ciudades, que sucede cuando el perro sin supervisión ingresa a territorios prístinos, protegidos o apartados. Para graficar aún más esto, les puedo comentar que ya a fines de los años 80, un trabajo científico describía y alertaba cómo un solo perro mató al menos a la mitad de la población estimada de una especie de ave, los kiwis amenazados. Unos 900 individuos en la isla de Nueva Zelanda eran los que existía y se estima que un solo perro mató a la mitad de la población. Sin embargo, este problema está lejos de ser resuelto, al menos en nuestra región neotropical. Solamente, y para terminar, recordarle a nuestra audiencia que Chile no es un país de gran riqueza de especies, sino más bien de endemismo, o especies endémicas únicas de nuestro territorio, que si se extinguen, se pierden para el inventario global. Como personas, ciudadanos, seres sociales, dueños de mascotas, visitantes de espacios naturales, todos tenemos una responsabilidad. El primer paso es discutir sobre ello como sociedad y entre todos buscar formas de resolver este complejo problema. Esto no vendrá de una disciplina, de un iluminado o de una ley. Será tarea y compromiso de todos, del trabajo y consenso social que nos comprometa con la causa. El objetivo, garantizar el bienestar animal, social y ambiental derivado del restablecimiento de un vínculo responsable con nuestras mascotas, en particular con los perros. Sin más dilación, tengo el placer de presentar a ustedes a Paulina Astobas. Ella es médico veterinaria de la Universidad Mayor, magíster en conservación ambiental en la Universidad de Wisconsin-Madison, especializada en el manejo del conflicto entre las actividades humanas y vida silvestre con estrategias de planificación para la conservación. Ha trabajado en diversos programas de conservación de la naturaleza en el territorio continental chileno y también insular. Actualmente es la encargada del Programa Nacional Integrado de Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el Ministerio del Medio Ambiente. Paulina. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a WSS por esta iniciativa. Creo que es súper importante el tema que estamos tratando hoy día. Me tocó dar unas palabras de apertura, así que voy a compartir la pantalla con ustedes para hacerles una pequeña presentación. ¿Me avisan si se ve? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, partir diciendo que los perros son el primer animal domesticado en el mundo, ¿verdad? Los perros llevamos una historia de evolución conjunta por más de 19.000 años que hemos estado utilizando herramientas conjuntas para poder salir adelante juntos.
Esta larga historia de los perros ha tenido una diversidad de roles, principalmente utilitario de protección, por ejemplo. Fuimos desarrollando distintas razas, incluso para que estos pudieran cumplir mejor con nuestros propósitos. Fuimos un poco moldeando este animal en base a nuestras propias intenciones, digamos. Hay perros para el manejo de animales, perros de compañía, incluso ahora hace poco salieron noticias de los perros COVID que nos podían ayudar a identificar el COVID antes de que incluso el test de PCR. Sin embargo, en los últimos años, los perros, o más bien el número de perros o el manejo de esta especie, se ha convertido en un problema. Y no solo un problema nacional, sino que también internacional. Hoy día tenemos un invitado internacional que nos va a estar contando cómo es el tema en otros países. Siendo principalmente, sí, asociado a países menos desarrollados. Tenemos muchos perros, muchos. De hecho, Gerardo Acosta en el webinar anterior nos hacía una especie de actualización del número de perros a nivel nacional basado en el censo del 2017, y él nos hablaba de entre 4,5 millones a 7,200,000 perros, lo que implica que somos uno de los registros más altos de Latinoamérica. Tenemos muchos perros. Y eso, además de tener muchos perros, somos malos tenedores de los perros. No identificamos a nuestras mascotas en Chile. El registro de Subdere, que lleva ya su buen tiempo funcionando, de estos 4 a 7 millones de perros de los que habla Gerardo Acosta, solamente se ha registrado un cuarto o un quinto de ellos. Un poquito más de 1 millón de perros solamente están registrados hoy día. Y lamentablemente deambulan libres. Y en los últimos años, obviamente, nos hemos ido acostumbrando a ver este tipo de imágenes, digamos, que son perros que no están bien, que no tienen un tenedor identificable, no están registrados probablemente, posiblemente están pasando hambre, están enfermos. Y lo peor de todo es que imágenes como esta no solo se ven en las zonas urbanas, sino que también se comienzan a ver en zonas rurales o en áreas protegidas. Aquí tenemos un perro, es una foto de CONAF, tiene un animal ganado, si no me equivoco, que lo acaba de cazar. Acá tenemos un perro hostigando a un popito ahí, en la playa, y si bien se ve que el perro tiene un collar, es decir, que probablemente tiene dueño, está deambulando libre, digamos, no está con una supervisión suficiente sobre el manejo del perro. Entonces, ¿qué pasa? Quizás no es el número de perros, sino que el tema, que puede ser un gran factor, pero también es el tema del libre movimiento de los perros, que es lo que nos convoca en este webinar. El deambular libre de estos animales no están restringidos a su manejo. ¿Y qué pasa? Eso implica una mala tenencia responsable de mascotas. Y la tenencia responsable se va desencadenando en muchos otros temas. No es solo el perro también se afecta. El perro no tiene buena salud, pasa hambre, lo pueden atropellar, puede adquirir otro tipo de dolencias, sino que también se refleja en nuestra biodiversidad. Fotos como esta se han visto varias veces ya de ataques a guanaco. El de abajo es un zorro que tiene, no me acuerdo si sarna o tiña, pero está en las últimas, digamos. Y con eso también viene el tema de nosotros, los seres humanos, que también una mala tenencia responsable podría implicar daños a la ganadería. Sabemos que en el sur de Chile, claro, hay grandes ganaderos, pero también hay pequeños ganaderos, que un daño de estos perros que deambulan libre podría mermar toda la producción que ellos tienen, y eso afecta en el bienestar humano. Y también, por supuesto, temas de salud pública, mordeduras y ese tipo de cosas son temas que se empiezan a ver más. El Instituto de Salud Pública ha aumentado en los últimos años el tema de las mordeduras, su registro de mordeduras. ¿Pero qué tenemos en Chile? Tenemos algo de legislación. Hoy día contamos con la ley 21.020, que es la ley de tenencia responsables de mascotas y animales de compañía. Hoy día, si bien solamente contempla perros y gatos, ya es un gran avance. Esta ley debería bajar a través de 2 reglamentos. El reglamento del MinSal, que todavía no lo tenemos, y el reglamento de Subdere, que es con el que contamos hoy día y nos da un marco regulatorio. Y este reglamento tiene también el tema del medio ambiente y las áreas naturales protegidas. Esta ley tiene por objetivo establecer normas destinadas a estas áreas, entre otras. No es lo único que tenemos tampoco. También contamos con ordenanzas de CONAF, que tiene algún tipo de limitación en el ingreso de animales domésticos a áreas protegidas, y tenemos las ordenanzas municipales, que son clave también para el tema de tenencia responsable de mascotas. Si bien
siempre la pregunta es ¿quién se hace cargo? Porque un poco la pelota se le tiró a los municipios, Subdere puede dar financiamiento a ONG y a municipios, pero quién un poco está un poco indeciso como cuál es la ruta, quién se hace cargo. Y bajo este tipo de incertidumbre, un grupo del Estado y también de otras organizaciones sociales intentamos de hacer una estrategia nacional de tenencia responsable de mascotas, pero asociada a lo que es nuestro tema. Y quería aprovechar de presentárselos aquí, si bien es un borrador en construcción, estamos haciendo una estrategia como una herramienta para la conservación de la biodiversidad. No queremos solucionar todos los problemas porque no se puede. La ley también identificamos cosas que tienen que ser mejoradas. Hay varias cosas que hoy día no se contemplan y que con un buen acercamiento podrían ser solucionadas o modificadas. Y nosotros nos quisimos enmarcar en la ley. Les cuento que la estrategia ya va casi en su borrador final y los participantes somos el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal, Subdere, importante que ya hablé de esa organización anteriormente, la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, AMEVEFAS, y por supuesto el Colegio Médico Veterinario. Creemos que este último tiene harta voz en este tema, así que creemos que es clave contemplarlo. Los recursos son siempre limitados y si vamos a invertir, obviamente tenemos que invertir en el mal mayor. Y en ese caso, la estrategia, como les decía, está enmarcado en lo que hoy día sí se puede hacer, por lo tanto, los perros que sí tienen dueño. En los webinars anteriores también se mencionó, la mayoría del problema pareciera ser que son los perros con dueño. No vamos a olvidar los otros, sabemos que hay que contemplarlo, pero quisimos abarcar esto en el marco que sí se puede y que sí existe una normativa. Queremos hacerles la cordial invitación a los expositores que vienen ahora. Queremos que sea una conversación constructiva, donde se pueda integrar la visión de desde las distintas aristas. Hablamos del bienestar general desde distintos ejes, digamos. Entonces queremos que la conversación se base en eso. Sabemos que nosotros, las personas que trabajamos en conservación, venimos con una mirada muy de poblaciones, que es la población lo importante, lo que tenemos que proteger y lo que tiene que ser viable de aquí en el futuro. Pero no tenemos que olvidar que vienen distintas otras visiones, la visión más humana de la persona que produce animales y también la visión de estos grupos pro animal que se preocupan un poco más del individuo, no de las poblaciones. Entonces tenemos que hacer cuadrar estas visiones para que podamos tener una conversación constructiva y avanzar y no se caigan este tipo de iniciativas que son clave para poder avanzar en la gestión de esta y otras especies y el bienestar de nuestra fauna silvestre. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación, tu cordial presentación y las palabras de bienvenida también y adelantarnos sobre la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable. Ahora entonces nos abocamos a nuestras presentaciones de nuestros tres expositores y quiero también aprovechar la oportunidad de recordar a la audiencia que nos vayan escribiendo sus comentarios o consultas en el chat, ya que al final de la ronda de presentaciones vamos a realizar, ¿no es cierto?, una ronda de preguntas y una nutrida conversación sobre los puntos más importantes y las inquietudes planteadas a los expositores. También les quería pedir a la teleaudiencia que vayan escribiéndonos desde dónde nos están viendo para tener un registro de la cobertura e interés que va generando esta jornada de presentaciones. A continuación, tengo el agrado de presentar a Mariano de la Maza. Él es jefe de la sección de manejo adaptativo para la conservación en el Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Él es biólogo, magíster en recursos naturales en el área de conservación y manejo de vida silvestre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesional del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile, el SNASPE, desde el año 2013, con especialidad en planificación y gestión adaptativa para la conservación. Es coordinador nacional de planes de manejo y estrategias de conservación y ha sido coautor y coeditor de diversos manuales de monitoreo de biodiversidad y planificación de áreas protegidas. Mariano, por favor. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización por darnos la oportunidad de poder compartir esta temática tan importante y que también es de mucho interés público. Seguramente hay mucha gente que nos está viendo, nos va a ver, y hay mucha gente interesada en el bienestar de la fauna silvestre, pero también el bienestar de los animales, y a eso estamos todos abocados también.
Yo les voy a contar un poco cuál es la problemática con el tema de los perros y la fauna silvestre, específicamente en las áreas protegidas del Estado. Para quienes han seguido este ciclo de charlas, las primeras 2 charlas, ya pueden entender que esto no es un problema solamente para la fauna, solamente para el ser humano, solamente para la ganadería, es un problema que abarca múltiples aristas. Yo me voy a enfocar ahora en las áreas naturales, en las áreas protegidas específicamente, pero no hay que olvidar que el problema dentro de las áreas protegidas a la fauna silvestre provocado por los perros se origina fuera de las áreas protegidas, se origina producto de la tenencia irresponsable fuera de áreas protegidas en áreas rurales o en áreas urbanas. Y también hay que tener en cuenta entonces que los distintos tipos de perros, especialmente los perros que son vagos, que son de vía libre, o que tienen un libre desplazamiento, impactan no solamente a la fauna silvestre, sino que, como decían antes, también a las personas, también en las áreas naturales protegidas, a los turistas, pero también a la ganadería, también a las personas en áreas urbanas. Por lo tanto, es un problema de múltiples aristas, pero nos vamos a enfocar ahora en el trabajo y en la problemática dentro de áreas protegidas. Bueno, nosotros hicimos un análisis hace aproximadamente 2 años, donde identificamos cuáles son las principales amenazas que tienen las áreas silvestres protegidas del Estado de Chile. Identificamos 5 amenazas que son críticas, que están presentes en una gran parte de las áreas protegidas y que causan un gran daño. Están los incendios forestales, el ganado doméstico que ingresa a las áreas protegidas, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y los perros y los gatos. O sea, los perros y los gatos son una de las principales amenazas a la biodiversidad dentro de las áreas silvestres protegidas. Y no es un problema que esté solamente en algunos lugares del país, es un problema extendido en todas las regiones del país. Tenemos esta problemática prácticamente en todas las áreas protegidas que tienen cercana a alguna población, áreas rurales con poblaciones humanas. En este mapa podemos ver todas las áreas que tienen algún color, todas esas son áreas protegidas, y en color, todas esas áreas tienen la amenaza de perros presente, o sea, prácticamente está en todo el país la amenaza de los perros y de los gatos también. Aquellas áreas que son críticas, donde la amenaza de los perros es crítica, están aquí en color amarillo y rojo. Por lo tanto, podemos ver que en muchas áreas protegidas esta amenaza es crítica y debemos abordarla de buena forma porque está perjudicando y está impactando de forma muy importante a la fauna silvestre y a la biodiversidad. Solamente algunos datos de los últimos años. Tenemos que el 86% de las áreas silvestres protegidas, de las 106 áreas silvestres protegidas que tiene hoy en día el Estado, tiene la amenaza de perros presente. O sea, prácticamente todas las áreas protegidas tienen esta amenaza hoy en día. Entre los años 2007 y 2012 hicimos un estudio donde se registraron 46 ataques de perros y gatos, de los cuales el 75% fueron de perros precisamente, y donde en 8 regiones distintas del país y donde murieron 128 individuos de distintas especies de fauna silvestre. Y esto solamente es lo que se pudo registrar. Imagínense todos aquellos ataques que no son registrados y que no han podido ser registrados. O sea, solamente en 5 años, al menos 128 individuos de fauna silvestre fueron muertos en su mayoría por perros. Tenemos una problemática muy importante en el norte del país. Desde el año 2012 a la fecha, más de 34 guanacos han sido atacados y muertos por perros de vía libre o perros vagos, algunos con dueño, otros sin dueño, pero básicamente perros de vía libre. Y esto es bastante importante considerando que las poblaciones en esta zona no son de más de 100 guanacos, por lo tanto, más de 1/3 de la población de guanacos se ha visto afectada y muerta producto del ataque por perros. Otro dato muy importante, que es en aquellas áreas protegidas donde existe presencia de pudú, al menos en un 28 de las áreas silvestres protegidas que tienen pudú, se ha registrado ataque de perros a pudú. O sea, también casi 1/3 de las áreas que tienen esta especie emblemática del país han sufrido ataque, y eso de nuevo solamente es aquellos registros que han podido ser visualizados, por lo tanto probablemente es subestimado. Otra especie emblemática del país, ahora de la zona sur austral, entre 2015 y 2018 se registró ataque de perros a huemules en más de 8 áreas protegidas de las regiones de Aysén y Magallanes, con distinto nivel de gravedad. Pero un poco estos datos nos reflejan la importancia y la gravedad que tiene esta problemática impactando sobre la fauna silvestre dentro de áreas silvestres protegidas. Estos son datos solamente de dentro de áreas silvestres protegidas. Imagínense la fauna que también está fuera de las áreas protegidas. Bueno, ya hablaba Paulina de cuáles son los principales impactos hacia la fauna silvestre. Tenemos el acoso y desplazamiento. Este es un caso de perros acosando y desplazando a un puma en Parque Nacional Torres del Paine.
Tenemos muchos casos de ataque directo de perros, ataque y depredación de perros vagos o de vida libre sobre guanacos. Este es un caso del Parque Nacional Llanos de Chaille, en la región de Atacama, del año 2019. Y esta imagen ya la mostraba Paulina, es un zorro con signos de sarna, en la reserva de la biosfera, entre el Parque Nacional La Campana y Peñuelas, probablemente un individuo que después falleció producto de esta enfermedad. Entonces son múltiples los impactos que tienen los perros, no solamente el ataque. No hay que quedarse que el problema de los perros solamente el ataque, solo la presencia de un perro de vida libre, un perro que no tiene dueño o que anda vagabundo por las áreas protegidas, genera un impacto al desplazar a la fauna, al transmitir enfermedades y por supuesto al atacarlas. Nosotros hemos hecho un análisis de cuáles son los tipos de perros que entran a las áreas protegidas. Tenemos 4 tipos de perros principales: los perros con visitantes, que entran con visitantes, que no está permitido; los perros que vienen acompañando a los arrieros o a los ganaderos. Pero hoy me quiero centrar en los perros que son quizás los más problemáticos, que son el ingreso de perros de vida libre, digamos, pero que tienen dueños desde la comunidad aledaña a las áreas protegidas, pero que entran a las áreas protegidas sin un control, pero también de los perros vagos, o que también se le llama algunas veces asilvestrados, pero son perros básicamente que no tienen dueño y que andan vagando libremente. Esos dos tipos de perros me quiero centrar en esta presentación. ¿Y por qué hay este tipo de perros? Principalmente, como decía Paulina, por la tenencia irresponsable de mascotas. Hay abandono, hay poco control de estos perros, por lo tanto, el poco control hace que los perros con dueños ingresen al área protegida, y el abandono hace que existan perros vagos. Y asimismo tenemos dificultades para poder controlar estos perros y para saber qué hacer con los perros que no tienen dueño y que están dentro de las áreas protegidas. En esta lámina, si ustedes pueden ver múltiples actores, quizás un poco enredado, pero precisamente esta lámina quiere mostrar que este no es un problema solamente de CONAF. El problema de los perros en áreas protegidas o en áreas rurales, el problema de la fauna silvestre y los perros, no es un problema que pueda solucionar CONAF solamente, no es un problema que pueda solucionar solamente el Ministerio de Medio Ambiente, o el SAC, o una ONG. Es necesario que todos los actores que tenemos alguna responsabilidad, algún rol que cumplir, podamos actuar y podamos coordinarnos para poder solucionar esta problemática. Hoy en día, como decía Paulina, también estamos coordinándonos con múltiples actores. Con Subdere tenemos una vinculación donde hay una alianza donde los proyectos financiados por Subdere del programa Mascota Protegida tienen un valor más alto los proyectos que están cercanos a áreas protegidas. Tenemos varias alianzas con distintas municipalidades que son clave. Los municipios son un actor clave para poder generar alianzas en términos de fiscalización de la tenencia responsable, pero también para poder coordinar la entrega o el retiro de perros desde las áreas protegidas. Y por supuesto, como decía delante Paulina, con Medio Ambiente, con Colmevet, con AMEBEFAS y con también Subdere y distintos actores estamos trabajando para poder coordinar a todos los actores que sean necesarios, ojalá ir sumando cada vez más actores para poder abordar esta problemática, porque son múltiples estrategias. Está la educación ambiental, está la alianza con distintos actores, hay que hacer control de perros, digamos, de esterilización, hay políticas y reglamentos que hay que fiscalizar, hay muchas cosas que hay que hacer y por lo tanto hay que coordinar muchos actores para poder hacerlo. Solo un ejemplo de cómo que algunas estrategias que hemos implementado y que han resultado bastante bien. Yo les contaba del impacto que tienen los perros en el Parque Nacional Pan de Azúcar y Llanos de Chaille en el norte. Múltiples ataques en los últimos años, más de 34 guanacos muertos. No dentro del área, no teníamos dónde llevarlos. O sea, si los capturábamos, no sacamos nada con dejarlos fuera del área. No sacamos nada con dejarlos fuera del área porque iban a volver a entrar, seguramente iban a volver a entrar los perros. Entonces necesitamos generar alguna alianza. Y lo que hicimos fue una alianza con la Municipalidad de Caldera, donde a través de esta alianza la municipalidad nos permite retirar a los perros, capturamos a los perros y los llevamos al canil municipal, y de esta forma podemos bajar la cantidad de perros que están libres dentro del área protegida. Y por supuesto también campañas de educación y nos permite de esta forma reducir la presencia de perros. Solamente para terminar, como les decía, también hemos tenido una alianza importante con distintas personas que hacen educación ambiental. Un caso es Faunánimo. Estas láminas son de Faunánimo, que aparte de una campaña de educación, pero lo principal es mantener la distancia. Ese es el mensaje principal. Tenemos que mantener la distancia entre los perros y la fauna silvestre. No deben estar en el mismo sitio. O sea, la fauna silvestre corresponde a los hábitats naturales y los perros corresponden a las casas con los dueños o los lugares donde están bajo tenencia responsable.
pero para poder lograr mantener esa distancia tenemos que sumar a todos los actores, las comunidades, la ONG, la academia, municipios, otros servicios públicos, por supuesto los administradores de áreas protegidas y también los visitantes de las áreas protegidas o de cualquier área donde haya fauna silvestre. Todos tienen un rol, todos tienen una responsabilidad que cumplir y es necesario que todos la podamos abordar para poder solucionar esta problemática que, como se decía al principio, no es solamente de la fauna, es un problema que nos afecta a todos y a todas, a toda la sociedad lo está afectando, pero tenemos que abordarlo de forma coordinada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por tu interesante presentación sobre el impacto de perros en áreas silvestres protegidas y compartir también las investigaciones que están llevando a cabo desde CONAF en forma colaborativa. Muy interesante. Quiero recordarle entonces también a la teleaudiencia que vayan dejando sus saludos. Ya nos saludan desde Colina, desde Mejillones, de Viña del Mar, desde Viña del Mar, desde Laguna Verde, Calbuco, Santiago, Porvenir, Mulchen. Desde Argentina nos observan en Bariloche, Mendoza, nos mandan saludos de Lima también, desde Suecia también, incluso, y también desde Ecuador, desde Estados Unidos. Así que los invito a que sigan compartiendo, ¿no es cierto?, desde donde nos ven. Ahora continuamos con la presentación de Eduardo Silva. Él es médico veterinario de la Universidad Austral y doctor en Ecología Interdisciplinaria con mención en Ecología y Conservación de Vida Silvestre de la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Actualmente es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Sus líneas de trabajo se enfocan en el estudio de las interacciones entre fauna silvestre, comunidades rurales y animales domésticos, dimensiones humanas de la conservación y el manejo y monitoreo de áreas protegidas. En este sentido, ha investigado los impactos de los perros domésticos sobre los animales silvestres. Eduardo, por favor. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación y agradezco también a WCS y a Katy por la coordinación y por la oportunidad de tener este ciclo de charlas que hace harta falta y especialmente liderado desde las regiones. Así que el tema que voy a hablar es complementando esencialmente el tema que tocó Mariano, son las problemáticas de perros y conservación de fauna silvestre en Chile, dando una perspectiva, por un lado, del tipo de impacto que se produce y por otro lado, qué factores están detrás de dichos impactos. Solo contextualizar, ¿cierto?, entre las especies no nativas o especies invasoras que generan impactos a nivel mundial, ¿cierto?, los depredadores tienen un rol particularmente destacado. Y necesito partir esta presentación indicando que cuando revisamos los impactos de los depredadores a nivel global, nos encontramos con que el perro es el número 3 del mundo, solamente superado por los gatos, otro animal doméstico, y por las ratas. Y si se fijan, el número 4 son los chanchos y jabalí, otra especie, en el caso de los chanchos, doméstica. También otro contexto importante es clarificar qué tipo de perro estamos hablando, y en este caso voy a usar la clasificación de perros de la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y vamos a distinguir dos tipos de perros, unos que indico en verde, que son los perros con propietarios, esencialmente perros del que una persona se hace responsable. Y lo indico en verde porque ese perro del cual alguien es responsable no debiese ser un problema. Y después la OIE clasifica como perro vagabundo a todo aquel perro que no esté bajo control directo de una persona o al que no se le impida vagabundear libremente. Y en ese contexto lo pongo en rojo porque la mayoría de nuestro problema está ahí. Tenemos tres tipos de perros. Perros errantes o perros vagabundos con dueños, perros errantes o vagabundos sin propietarios y perros asilvestrados. En nuestra legislación, los perros con propietarios bien tenidos se llaman mascotas, ¿cierto? Podemos tener perros con propietarios que deambulan libremente y bajo la ley puede ser un perro callejero, también puede ser un animal que se perdió, que tiene una diferencia, ¿cierto? Y animal perdido, todavía califica errante con propietario. Una situación híbrida de perros abandonados, ¿cierto? Que pueden ser con o sin propietario. Perros comunitarios, que en este caso, entendiendo un individuo responsable, los vamos a dejar sin propietario. Y dos categorías que no están clasificadas, que son esencialmente perros sin dueño y sin responsabilidad detrás, y perros asilvestrados. En la práctica, estos perros en ambientes naturales son difíciles de distinguir, ¿cierto? Por ejemplo, acá lo más probable es que no se vea, pero ahora sí, ¿cierto? Hay un perro. Y cuando nosotros vemos perros en ambientes naturales, esto es en la cordillera de Santiago, ¿cierto? Es difícil distinguir. En este caso, ese perro que deambula libremente tenía dueño, lo estuvimos siguiendo un rato y efectivamente tenía dueño, tenía casa. Pero la realidad es que es muy complejo.
Gerardo ya tocó este tema. En Chile tenemos una población estimada de perros bastante alta, ¿cierto? En las estimaciones de Gerardo indicaba entre 4,7 más o menos y 7 millones de perros, de los cuales más de 1 millón de perros serían perros rurales. Hay dos aspectos centrales, ¿cierto? Primero, tenemos un elevado número de perros que deambulan libremente en el medio rural, también en el urbano, ¿cierto? Y además la presencia frecuente de perros en ambientes naturales. Contextualizando, solamente dos tipos de ecosistemas, ¿cierto? En el caso de las playas de arena, ecosistemas muy importantes para aves, ¿cierto? Aves migratorias, en estudios que hemos realizado, en este caso de Esteban Cortés, hemos encontrado evidencia de perros en el 100% de las playas evaluadas en la región de los ríos, y adicionalmente, temas importantes de mencionar, la presencia y la abundancia de los perros en las playas se correlaciona con el número de personas que está presente en la playa y con las casas que hay alrededor. Y un tema adicional de importancia, cuando están en los mismos lugares que aves, como en este caso usamos los zarapitos como modelo, nos encontramos con que la probabilidad de que los perros persigan a las aves es bastante alta, mayor al 50%. Un ejemplo distinto es el bosque, ¿cierto? Un ecosistema distinto. Y en este caso, estudios en la cordillera Nahuel-Buta han encontrado que los perros pueden ocupar más de 2/3 del área disponible, ¿cierto? Nosotros, fuera de áreas protegidas en la región de los ríos, tenemos números bastante similares. También hay algunas cosas que son patrones generales, por ejemplo, los perros en general están asociados a asentamientos humanos y a caminos, y además en las áreas protegidas su abundancia es algo menor que en otras zonas rurales. Pero sin embargo, aun cuando las abundancias sean más bajas, encontramos superposición importante con especies amenazadas, como en este caso, zorro de Darwin. Esto ya lo mostró Mariano, la misma figura de hecho, pero esencialmente nos encontramos con que el problema de los perros no es solo un problema fuera de las áreas protegidas, sino que al interior, y de hecho los perros están listados como una amenaza en aproximadamente 85%, algo más de las áreas protegidas, en las cuales fueron evaluadas en este informe interno de CONAF. Cuando cambiamos la figura y revisamos los procesos de calificación de especie en Chile, nos encontramos con que de los mamíferos de mayor tamaño corporal evaluados, ¿cierto? Excluyendo roedores, quirópteros, ¿cierto? Murciélagos y marsupiales, nos encontramos con que los perros están listados como amenaza para el 55% de las especies que se han calificado a la fecha, ¿cierto? Hay dos especies que no aparecen evaluadas porque están en el último proceso de calificación, que son la vicuña y el huroncito patagónico. Entonces, temas generales que vamos viendo: los perros están presentes en una gran diversidad de ambientes, las áreas protegidas no están libres de ellos, y adicionalmente los perros son considerados una amenaza para parte importante, especialmente de los mamíferos de mayor tamaño corporal en el país. Voy a destacar 3 casos, quizás los más emblemáticos del país, y voy de norte a sur. El caso número 1 son los guanacos, también algo mencionó Mariano, ¿cierto? Los guanacos tienen situaciones complejas en sus poblaciones, especialmente costeras en el norte de Chile. Es el caso de los parques nacionales Pan de Azúcar y Llanos de Challe, donde en el tiempo, ¿cierto?, se ha observado recurrentes eventos de mortalidad de perros, perdón, de guanacos producto de ataques de perros. Cuando vamos, aquí está detrás de esos ataques, nos encontramos con este diagnóstico que se realizó en el Parque Llanos de Challe, ¿cierto?, por parte de la consultora Patagonia Wildlife, y ellos encontraron que los individuos que ellos detectaron y capturaron dentro del parque corresponden esencialmente a perros urbanos, periurbanos. En este caso se descartó la presencia de perros asilvestrados. Se trataba en muchos casos de perros con dueños, pero también en muchos otros de la figura del llamado perro comunitario. Caso 2, uno de los más emblemáticos y donde más he tenido la oportunidad de trabajar, es el caso de los pudú, un ciervo de muy pequeño tamaño. Los ataques de perros son en Chile la principal o una de las principales causas de ingresos de pudú a centros de rescate, lo que ya 10 años atrás lo conocíamos, por ejemplo, los centros de rescate de la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, y que 10 años después podemos decir que el escenario mayormente no ha cambiado. Ahora, los centros de rescate no necesariamente nos proveen una visión de terreno, por lo tanto, nosotros podemos revisar qué ocurre en terreno. Y en estudios que realizamos aquí también en la región de los ríos, encontramos ya casi 10 años atrás, ¿cierto?, que la variable que mejor predecía la presencia de pudú en áreas protegidas, ¿cierto?, era la baja probabilidad de ocurrencia de perros. Y en los pocos lugares, en los pocos casos donde había pudú, en lugares cercanos o en lugares con alta probabilidad de ocurrencia de perros, en general había evidencia de interacción y en algunos casos ataque. Lo anterior además se confirma vía encuesta, donde propietarios de perros indican que en general, cuando los perros coocurren con los pudú, terminamos en situaciones de ataques de perros a pudú con alta probabilidad y además una frecuencia alta de eventos de mortalidad. Entonces nos encontramos con que no solo los perros matan animales, sino que también influyen sobre el uso del espacio.
lo que de facto, ¿cierto?, reduce la efectividad de áreas protegidas, especialmente las de menor tamaño. ¿Cierto? En el caso de los PUDU, ¿de qué tipo de perro estamos hablando? ¿Cierto? Principalmente estamos hablando de la figura, la principal, perros con dueños, con propietarios, y en menor medida, ¿cierto?, es esta figura. Pero el grueso de la evidencia que tenemos con PUDU, de hecho, corresponde a perro con propietario. El tercer caso emblemático es el huemul. Y en el caso del huemul, la evidencia disponible más fuerte que hay es del trabajo de Paulo Corti en Tamango, ¿cierto? Y en este caso, los perros aparecieron entre las principales causas de mortalidad en huemul, con un detalle no menor, que ustedes ven pocos casos, pero es la mortalidad de hembras adultas. Y la mortalidad de hembras adultas es un tema serio en poblaciones de mamíferos, particularmente de huemul, ¿cierto? Y en este caso son de los temas que más nos preocupan en términos de la viabilidad poblacional. También, ¿qué concluye el trabajo de Corti y colaboradores? La población de perros en Cochrane es alta y descontrolada. Si las excursiones de perros a la reserva se mantienen en los niveles actuales, siguiendo el crecimiento de población, es posible que se requiera control de perros en el futuro cercano. En el fondo se plantea a los perros como una amenaza seria para el huemul. Y esto, que nosotros lo planteamos como un tema rural, no es exclusivamente rural, ¿cierto? Aquí en Valdivia, de hecho, nos encontramos con este tipo de interacciones que Paulina también mostró, entre perros y lobo marino frecuentemente, y además, asociado a la pandemia, pero no solo la pandemia, nos hemos encontrado con que tenemos una gran cantidad de carnívoros silvestres, entre ellos el zorrochilla, el huillín y otros más, que utilizan la ciudad. Entonces, este tipo de interacciones también las tenemos que contextualizar, no solo en el medio rural, sino que también urbano. Entonces, resumiendo, ¿qué sabemos del problema de los perros en Chile? Primero, los perros son amenaza para parte importante, particularmente de los mamíferos de mayor tamaño corporal, también para algunas aves, que no nombré, pero por ejemplo el gavirín chico. Segundo, hay evidencia de impactos importantes de perros sobre algunas especies, tales como guanaco, pudú, huemul, y riesgos muy importantes sobre otras especies, no voy a entrar en las enfermedades, como el zorro de Darwin. Los perros se encuentran identificados como amenaza para la mayoría de las áreas protegidas del país, y en general se trata de perros con dueños, o en su defecto de perros sin dueños, pero asociados al ser humano, como perros comunitarios u otras figuras. Hay algunas excepciones, y una de ellas proviene de Magallanes, un trabajo publicado recientemente en Navarino, ¿cierto?, que es sugerente de situaciones un poco distintas de perros no asociados al ser humano. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el mensaje importante? En el caso de nuestro país, en la mayor parte del país, la mayor parte de los casos, la principal causa del problema rural es la tenencia irresponsable. Y la tenencia irresponsable se relaciona con algunos aspectos importantes, como que la mayoría de los perros se mantienen libremente, ¿cierto? También hay temas de alimento inadecuado, manejo sanitario deficiente, una fracción muy baja de los perros se encuentra vacunado en ambientes rurales, y para prevenir enfermedades como el distemper se requieren tasas de vacunación muy altas. Y abandono, y el abandono ¿de dónde viene en el medio rural? Viene de sectores urbanos. De hecho, en trabajos que nosotros hemos realizado, y Gerardo también en otras partes del país, Gerardo Costa, se ha encontrado que una fracción muy grande de los perros rurales, ¿cierto?, provienen de las dinámicas urbanas. Hay algunos factores además de la irresponsabilidad, ¿cierto? Los perros, ustedes saben, tienen roles muy importantes en términos de la ganadería. Y en ese sentido hay un rol también de los perros bien manejados de resolución de conflictos con carnívoros, pero el perro mal manejado se transforma en un problema. Los perros sin dueños, ¿cierto?, tienen comportamientos que son potencialmente problemáticos. Por ejemplo, acá vemos un trabajo en la región de Los Ríos, de Maximiliano Sepúlveda y colaboradores, donde vemos que los perros con propietarios, que están sueltos, pasan la mayor parte del tiempo muy cerquita a las casas. Se fijan, estos son 200 metros esta línea. Y ocasionalmente escapan, y se van a distancias bastante mayores, en este caso a cerca de 3 kilómetros, ¿cierto? Estos escapes que se ven, estas fotos de acá son perros con dueño, de hecho, en este caso se reportan hasta 3 kilómetros, pero en Magallanes se han reportado perros con dueños que deambulan hasta más de 20 kilómetros desde sus propias casas. Entonces es un aspecto importante a considerar. Y, como indicaba, hay otras fuentes de perros, particularmente el abandono desde las zonas urbanas en sectores rurales. Parte de esos perros son adoptados por las casas rurales, pero muchos otros perros no, y permanecen en las calles con un futuro que es desconocido. Y además de eso tenemos perros en lugares muy aislados, por ejemplo en islas remotas. Y nos encontramos con sorpresa porque los perros llegan, y ¿cómo llegan? Esencialmente, nuevamente con apoyo humano, ¿cierto? Y hay varios casos de perros o que son abandonados en islas o que se pierden en islas, pero son transportados por personas. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la estrategia clave en términos de tenencia, en términos del manejo del problema perro en Chile? Es que los perros estén en las casas. Esa es la estrategia clave, es la estrategia que además normalmente no se menciona en muchos casos en las charlas municipales. Es un tema
crítico y perdido. Esto ya es ley, ¿cierto? Pero es una ley que en el fondo no se fiscaliza. Eso es crítico porque la mayoría de los perros que generan problemas tienen propietarios. Y en ese contexto los dueños deben hacerse responsables de los impactos que generan sus perros. Y la forma de hacerse responsable es evitar que generen los impactos. Y en este caso no me refiero solamente a los impactos en fauna, sino que a los impactos en el ganado ovino, caprino, bovino, ¿cierto? Que generan impactos serios sobre la agricultura y la ganadería de subsistencia. También los temas de salud pública que no son menores. Por otro lado, necesitamos hacernos cargo de una realidad. No todos los perros tienen dueños, o algunos perros tienen dueños irresponsables que los abandonaron. Entonces, la ley no debe validar la presencia de perros en espacios públicos, lo que hoy día de facto sí hace. La ley debe exigir dispositivos de identificación y registro permanente, y indico, los collares no sirven. En algún momento se planteó la obligatoriedad del chip, que es crítico. Desgraciadamente, eso se eliminó y hoy día el collar se utiliza y se valida. El collar no sirve porque si una persona abandona un perro le saca el collar. Por lo tanto, es una estrategia que debemos volver, por ejemplo, al chip. Y por último, y crítico, ¿cierto? Es necesario fiscalizar las leyes que tenemos y dar publicidad a que la ley es efectiva. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Para cerrar, en el fondo, insistir en estos puntos y en el foco central, ¿cierto? La resolución y el manejo del problema de los perros, esencialmente, depende de que los perros sean manejados acordemente. Y muchas gracias, agradezco nuevamente a WSS por la invitación, también a todos quienes son y han sido parte de nuestros equipos, ¿cierto? Y por supuesto a quienes han financiado nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu reveladora exposición y también acercarnos un poco a la realidad en terreno. Quiero aprovechar de recordar a la audiencia que pueden ir volcando sus comentarios, inquietudes y preguntas a través del chat, y aprovecho de compartir algunos saludos. Nos saludan de Requinoa, de Punta Arenas, de Puerto Yartó en Tierra del Fuego, desde Santa Elena en Ecuador, de Neuquén en Argentina. También nos saludan del proyecto Mancu en la Reserva Pingüino del Rey. Ahora vamos entonces a tener una mirada internacional con la presentación de Galo Zapata Ríos. Él es director científico de WSS Ecuador desde el año 2001, es biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en estudios medioambientales de la Universidad de Ohio y doctor en ecología y conservación de la vida silvestre de la Universidad de Florida. En su trabajo desarrolla diversos proyectos en conservación de fauna silvestre en la selva amazónica, la Sierra Andina ecuatoriana y el bosque lluvioso Chocó, que involucran la creación de redes de trabajo, manejo de fauna silvestre con las comunidades locales, mitigación del conflicto entre fauna silvestre y las actividades humanas, y también en monitoreo de fauna silvestre a escala de paisaje. Galo, por favor. Muchísimas gracias, Cristóbal, por la presentación, y también aprovecho para agradecer a WSS por haberme invitado a este webinar que es súper importante en todos nuestros países. ¿Me pueden confirmar que están viendo mi pantalla, por favor? Muy bien, se ve. Perfecto. Hoy día les voy a hacer una presentación sobre los impactos de los perros domésticos en la fauna silvestre, especialmente de los Andes ecuatorianos. Van a ver muchas similitudes con lo que ya han presentado antes Mariano y Eduardo, y que también ha mencionado Paulina en su presentación. Para empezar, quiero presentarles a Ecuador. Ecuador es un país relativamente pequeño en el norte de Sudamérica, tiene 280.000 kilómetros cuadrados y más de 17 millones de personas, de acuerdo a la proyección actual, lo que nos hace el país más densamente poblado de Sudamérica. Si hay mucha gente, entonces hay muchos perros, y de acuerdo a las estimaciones más recientes que se han hecho, pues con proporciones de personas-perro, en áreas urbanas habría un perro por cada 7 personas y en áreas rurales habría un perro por cada 3 personas, lo cual es bastante alto. Y tendríamos potencialmente más de 3 millones de perros en todo el país. Y esto incluye no solo las áreas urbanas y periurbanas, sino también áreas rurales, muchas de ellas alejadas de centros poblados. Y hemos podido, por ejemplo, registrar perros a más de 50 kilómetros en línea recta del centro poblado más cercano en áreas protegidas amazónicas donde teóricamente no existe ningún impacto humano,
y que de otra manera deberían considerarse en buen estado de conservación. Entonces, lo que los perros están buscando en estos sitios, probablemente nuestra hipótesis es los nidos de las tortugas de río. Les voy a presentar los resultados de unos estudios que hicimos en la parte norte de los Andes del Ecuador en áreas bastante grandes para ver cuál es el factor determinante para la presencia y la distribución de carnívoros andinos. Y básicamente estas 4 especies, que son el zorro culpeo, que también está en Chile, el puma, el zorrillo y el oso andino. Y si bien ingenuamente cuando yo empecé con este estudio pensé que podría ser o la cacería o la pérdida de hábitat, resultó que el factor determinante, la presencia y distribución de los carnívoros andinos era la presencia de los perros. Entonces, si bien esto fue una sorpresa, decidí ahondar en esta problemática e hice unas estimaciones de la densidad poblacional de los perros en áreas que están alejadas de poblaciones humanas, en las que teóricamente estos animales no deberían tener ningún contacto, y no depender tampoco de fuentes de alimento de origen antrópico, que están por encima de 3.000 metros de altitud, donde no vive nadie y aproximadamente hay un perro por kilómetro cuadrado. Lo interesante que ustedes ven en esta fotografía es toda la variación morfológica que existe en los perros, lo que nos sugiere que pues existe una suplementación continua de individuos que vienen o de áreas rurales o de ciudades que son abandonados y que están continuamente alimentando a estas poblaciones de perros en teoría asilvestrados. Si hacemos una comparación entre áreas donde hay muchos perros con áreas donde hay poquísimos perros, las áreas con y sin perros que aparecen en este gráfico, entonces podemos ver que hay unas diferencias súper grandes en la abundancia de especies nativas andinas. Entonces podemos ver pumas, zorros culpeos, osos andinos, coatíes de montaña, tapir de montaña y el venado colorado pequeño. Estas son especies en su mayoría que están restringidas en su distribución a los Andes tropicales y que son endémicas de los Andes tropicales. Están muchas de ellas consideradas críticamente amenazadas. Entonces, en todos los casos podemos ver en esta figura las 6 especies, hay más abundancia de estas especies en zonas donde no hay perros. Y en el caso del coatí de montaña, incluso donde hay perros, no existen coatíes de montaña. Y yo mismo he podido ver en el campo cómo los perros están todo el tiempo haciéndoles bullying básicamente a las especies nativas, que es lo que se llama en ecología interferencia. Que es estar todo el tiempo molestándoles, acosándoles, hostigándoles, y entonces los pobres animales terminan con un estrés muy grande que afecta a sus tasas de reproducción, y seguramente también están buscando otras zonas donde esta amenaza es mucho menor. Estos datos se hicieron haciendo comparaciones de las huellas y los rastros que veíamos de estas especies. Aquí vemos 4 especies más. Estos datos son con trampas fotográficas y podemos ver que el patrón es bastante similar, con excepción del venado de cola blanca, que aparentemente no se ve afectado por la presencia de los perros. Pero nuevamente tenemos la paca de montaña o la paca de altura, que es un animal bastante pequeño, con el tamaño de un gato doméstico, que no está en la zona donde están los perros. Entonces, aparentemente si hay perros, entonces no vamos a tener el resto de especies nativas, y este es un problema grave porque los perros están incluso en áreas protegidas. Además, hice una comparación de los patrones de actividad de todas estas especies y resultó que para 3 de estas especies, el oso andino, el venado rojo pequeño y el tapir de montaña, hay diferencias significativas en los patrones de actividad en zonas con y sin perros. Aquí en voy a utilizar el puntero. Entonces, aquí podemos ver en la línea gris, la línea cortada es el patrón de actividad de los perros. Tienen 2 picos de actividad, temprano en la mañana y luego en la tarde. Y en las zonas donde no existen perros podemos ver las barras negras. En el caso del oso andino podemos ver que el patrón de actividad es sumamente parecido al de los perros, pero en las áreas donde hay muchos perros, entonces el oso cambia totalmente su patrón de actividad y se vuelve totalmente diurno y pasa mayormente activo a las horas del mediodía. El mismo patrón lo podemos ver en el caso del venado rojo pequeño, y en el caso del tapir de montaña, en cambio los tapires se vuelven totalmente nocturnos en las zonas donde hay perros. Esto es un fenómeno parecido a lo que sucede en la Amazonía con los tapires de tierras bajas, donde hay muchos cazadores. Ahí también los tapires se vuelven totalmente nocturnos. Yo no he evaluado cuáles son los mecanismos que están causando estas diferencias en términos de abundancia o estas diferencias en los patrones de actividad. Sin embargo, está bastante claro que hay una serie de
mecanismos que son directos y que afectan a las especies silvestres. Estos son depredación, es competencia, es interferencia, que ya había mencionado, que es el acoso de los perros a las especies silvestres, y también pueden ser enfermedades. Pero aquí es súper importante también mencionar otro mecanismo que es indirecto, y es el hecho de que los perros pueden agravar el conflicto entre la gente y los carnívoros grandes. Existe lo que se conoce como un sesgo de confirmación. Si es que tú crees que todos los eventos de conflicto son causados por carnívoros silvestres y no sabes que los perros podrían ser una opción como causantes de estos eventos, entonces no los vas a culpar. Siempre tiene que ser el puma, siempre tiene que ser el oso, siempre tiene que ser el zorro. Y esto incluso, estos problemas se hacen eco en los medios de comunicación, y aquí podemos ver unos casos de 5 años atrás, en los que se hablaba de especies desconocidas atacando al ganado, que destruían las orejas del ganado, y entonces se volvió noticia que existía el monstruo come orejas y que era el que estaba causando estos daños, y no sabían exactamente de qué animal se trataba. Incluso técnicos del Ministerio del Ambiente dijeron que tenía que ser un puma. Entonces, claro, volvemos al tema del sesgo de confirmación. Si tú no sabes que el perro puede causar los daños que vemos en la foto, entonces, claro, no es una de tus opciones y no vas a encontrarle tampoco la solución al problema. Es interesante que el tema de los perros es algo que no es reciente, es algo que es una problemática que viene ya de varios siglos. Por ejemplo, en el Virreinato de Nueva Granada, en el siglo XVII, que corresponde a los territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador, ya existían problemas con perros. En el siglo XVII ya se hacían campañas de erradicación de perros. Pero creo que en términos ecológicos es recién que nos estamos realmente dando cuenta de todo el impacto que los perros pueden tener en los ecosistemas naturales. Como ya lo dijeron antes, la tenencia responsable es crítica para conservar la fauna silvestre. Aquí he mencionado a 10 especies para las cuales tenemos datos, pero en realidad los perros deben estar causando impactos mucho más grandes, no solo a estas especies, sino a otras especies más pequeñas de roedores, también aves que pueden estar anidando en el suelo. Entonces la problemática está siendo subestimada y puede ser mucho más grave de lo que nosotros creemos en este momento. Es súper importante tomar en cuenta esta suplementación de individuos continua desde las ciudades hacia áreas rurales y de áreas rurales a áreas silvestres, porque solo vamos a poder solucionar esto principalmente con educación. La gente tiene que dejar de hacerse cargo de los perros que no puede cuidar. La gente tiene que estar consciente del costo que representa tener un perro. Además, el tiempo que requiere un perro y el espacio que requiere un perro. Entonces, cuando uno se da cuenta que tiene un animal demasiado grande en un departamento, lo más fácil es ir y abandonarlo en algún otro sitio. Y en el campo, el problema es que la gente se hace cargo de demasiados perros. Entonces, hay casas con 10, 15 perros y claro, eso es un problema porque no les puedes dar la alimentación que todos estos animales necesitan. Y claro, habría que buscar otras estrategias también complementarias para reducir todos estos impactos, pero la tenencia responsable es realmente esencial para resolver este problema. Y con eso, muchísimas gracias. Quedo pendiente de cualquier pregunta. Muchas gracias, Galo, por tu presentación y compartir tu experiencia desde Ecuador. Bueno, como se ha dicho, ¿no es cierto?, los perros generan un gran problema, ¿no es cierto?, un 85% del área silvestre protegida lo mencionan como un problema importante, 128 individuos muertos por perro, como decía Mariano, pero también, como mencionaban, ¿no es cierto?, Galo y Eduardo, no solamente los matan, sino que también les hacen bullying, ¿no es cierto?, y hay mucho sucediendo que nosotros tampoco no sabemos, y un problema que también está probablemente bastante menos visibilizado que las temáticas, ¿no es cierto?, que afectan más directamente al ser humano, como los ataques o las enfermedades, ¿no es cierto?, otros temas que hemos conversado. Tengo algunas preguntas. La primera, sigan por favor la teleaudiencia volcando sus preguntas, también mandando unos saludos. La primera pregunta es una pregunta para Paulina. Preguntan si es que es posible tener acceso a los borradores de la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable y Biodiversidad. Hola, gracias por la pregunta. Estamos en el momento de consolidar este primer borrador con los actores que les mencionaba ahí en la presentación, que son principalmente, bueno, se los mencioné, CONAF, SUDERE,
nosotros, Colmedet y AMBFAS, y estamos en proceso de socialización con las regiones. Una vez que eso se termine, vamos a poder, no sé si compartir los borradores, pero generar instancias de socialización de la estrategia para recibir comentarios. Así que Perfecto. ahora no se puede, pero van a haber momentos, sí. Sí. Perfecto, estaremos pronto atentos a eso. Tengo una pregunta también para Mariano, de Diego Montesino, que pregunta a Mariano, ¿han evaluado o cuantificado si los programas que han estado realizando de extracción de perros o campañas educativas tienen algún impacto en la presencia de perros en áreas protegidas? Es decir, si han bajado los registros de perros en estas áreas. Sí, muchas gracias, Diego, por la pregunta. Muy buena pregunta, porque efectivamente para poder saber si estamos haciendo las cosas bien, tenemos que poder evaluar si es que está disminuyendo el número de perros. Y hoy en día estamos con un programa de monitoreo con cámaras trampa en más de 20 áreas protegidas. Y efectivamente hay casos donde hemos visto que gracias a estrategias como la vinculación con los municipios, en el caso del pan de azúcar, que nos ha permitido retirar perros del área protegida y llevarlas a algún sitio, al menos para poder adoptarlas después, pero sacarlas del área protegida, que es lo más crítico. Eso hemos visto con las cámaras trampa que se ha reducido, hay una tendencia a la reducción de los perros, y además se ve una tendencia también a la mejoría de la fauna silvestre, que es un poco lo que buscamos. Así que efectivamente tenemos un programa de monitoreo con cámaras trampa ya en 20 áreas protegidas y estamos sumando más. Y eso nos permite no solamente evaluar la amenaza de los perros, sino también cuál es el efecto de esta reducción de la amenaza sobre la fauna silvestre. Perfecto, muchas gracias, Mariano. Si quieren opinar, también los otros expositores son bienvenidos. Si quieren añadir algo o comentar sobre lo que se está discutiendo, la idea es que esto sea lo más nutrido posible. Tengo una pregunta para Galo, que pregunta en la audiencia también, si nos puedes contar un poco cómo funciona esto en Ecuador, si tienen algún tipo de plan de manejo que haya funcionado, están haciendo actividades, por ejemplo, de educación, ¿cómo lo han abordado un poquito? Si nos puedes comentar, Galo, y abierto también a todos quienes quieran comentar. Sí, a nivel urbano existen ya una serie de ordenanzas municipales que regulan la tenencia de animales domésticos, no solo perros. Habría que ver, son relativamente recientes, entonces habría que ver cómo en los próximos años esto tiene un impacto positivo. Ya en términos de erradicación de perros, como que si fuera una especie exótica, es algo que se ha tenido mucho éxito en islas, en el archipiélago de Galápagos. Pero claro, es una realidad totalmente diferente a la del continente. En el continente se trata de un tema mucho más sensible, el de hablar de erradicación de perros, y se ha trabajado mucho con campañas de vacunación y de esterilización, pero la verdad es que si no se hacen a una escala realmente grande y se llega a un porcentaje bastante grande de la población, pues tienen un efecto muy, muy pequeño. Entonces hay que buscar una serie de estrategias que tienen que ser complementarias para reducirlas. Por ejemplo, en Chile está prohibida la entrada de perros a áreas protegidas con los visitantes. Aquí en Ecuador está totalmente normalizado, es algo que deberíamos cambiar. No es posible que los perros visiten las áreas protegidas, deberían quedarse en su casa, pero es algo que todavía tenemos que cambiar aquí. Perfecto, muchas gracias, Galo. Tengo una pregunta un poco más general. Bueno, ¿no es cierto? Eduardo comentaba de que es muy importante que los perros permanezcan en casa, que no normalicemos el perro, ¿no es cierto?, deambulando sin supervisión en la calle, que tenemos que marcarlos, pero que el collar no basta porque eso se puede cambiar, se puede, ¿no es cierto?, sacar. Y también que es importante que hagamos o fiscalicemos la ley que ya existe, la herramienta, ¿no es cierto?, que tenemos desde el punto de vista legal. Aquí una pregunta abierta para quien, ¿no es cierto?, quiera responder y complementar también es del público, una pregunta al público. ¿Qué estrategias o posibles acciones se podrían tomar para mejorar la fiscalización y aplicación, por ejemplo, de la ley de tenencia responsable de mascotas, y sobre todo con énfasis, ¿no es cierto?, en lo que es en los espacios rurales, que es lo que nos convoca? Adelante, quien quiera comentar, no sé si alguien... Indicaría que no sé si mejorar la fiscalización, porque la fiscalización no existe. Derechamente no existe en las zonas urbanas. Nosotros en los últimos años hemos tenido algunos proyectos, los datos todavía estamos terminando de procesarlos, pero en zonas urbanas nosotros
nos encontramos con escenarios de abundancias altísimas de perros, donde nosotros en los transectos urbanos tuvimos ataques a nosotros, o sea, agresiones a nosotros más o menos en el 20% de nuestros puntos de muestreo, en muchos casos con el dueño viendo la situación, ¿cierto? Entonces, de facto no existe la fiscalización, no existe, y creo que en la mayoría de nuestros propios barrios lo vemos. Y en eso existe una normalización donde quizás estamos esperando siempre que alguien nos resuelva el problema, pero desafortunadamente, mientras como sociedad no estemos dispuestos a, primero, hacernos cargo de nuestra responsabilidad por los problemas, está un poco difícil, ¿cierto? En el mundo rural tiene otras complejidades. La ruralidad tiene complejidades que tienen que ver con el rol de los animales en el manejo del ganado. También hay limitaciones de recursos bien importantes, y es difícil, eventualmente es difícil poder restringir un perro en un predio amplio, y ahí entramos a otro tipo de conversaciones, porque hay una complejidad muy pocas veces discutida con el tema perro, pero indicaba que en una fracción grande el problema perro es perro con dueño, y en muchos casos el problema perro es causado por un perro con dueño en el predio del perro. Entonces ni siquiera existe una ilegalidad. O sea, sí en el hecho de que el perro atacó a un pudú, un huemú, lo que quieran, pero que el perro esté suelto en el predio del dueño del perro, ¿cierto? No, es irregulable esencialmente. Y nuevamente nos lleva a un tema de si vamos a necesitar cada problema una ley nueva, o si en algún momento vamos a pegarnos una madurez como sociedad y en entender que tenemos que hacernos cargo de los problemas de los cuales somos responsables. Y en eso hay una corriente fuerte de cariño por los animales, pero cuando nosotros hemos preguntado en encuestas, en el fondo, si está dispuesto a tomar medidas cuando los afectados son animales silvestres, en muchos casos la verdad es porque se asume que el perro está haciendo lo que es normal para el perro, que es perseguir animales. Entonces creo que tenemos un proceso, por un lado, que tiene que haber fiscalización, ¿cierto? Tenemos una ley y la ley no se cumple y no se fiscaliza, ¿cierto? Pero también tiene que haber un tema de conciencia que los animales son de un espectro un poquito más amplio que los perros y los gatos. Los perros tienen derecho a estar bien, pero ojo, que estén en la calle no está bien. Quien tiene a su perro en la calle no le está haciendo nada bueno a su perro. Y que por otro lado, nos podríamos preguntar por qué cuando vamos a otras partes del mundo, los que hemos tenido quizás ese privilegio, encontramos fauna silvestre en las ciudades. ¿Y por qué acá es tan raro? ¿Por qué es novedoso que en la isla Texas hayan zorros? ¿Cierto? Si eso es normal en casi todo el mundo, o en muchas partes del mundo, no sé si en casi todo el mundo. Entonces creo que hay un tema de responsabilidades que tenemos que hacernos cargo como sociedad, y por otro lado las leyes que tenemos, yo no sé si necesitamos más leyes, necesitamos cumplir las que tenemos. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más que quiera añadir Sí, algo? Comentar? yo quería comentar un poquito. Yo creo que no hay una sola estrategia que vaya a ser útil y que vaya a solucionar todo el problema. En el webinar anterior se hablaba, y Eduardo también lo mencionó, que por ejemplo la sola esterilización no sirve y no lo va a solucionar todo tampoco. Entonces, si bien para el tema de fiscalización vamos a necesitar ordenanzas municipales también, porque por ejemplo para poder pasar multa se necesita establecer la multa, y eso se hace a través de ordenanzas municipales. Eso podría ser una estrategia como para contestar la pregunta que se hizo, pero la verdad es que una sola estrategia no va a funcionar. Y si no está acompañado de educación, que seguramente ya todos lo sabemos, menos va a funcionar. En el tema de la ruralidad en el que hablaba Eduardo, en otros países se ha ido solucionando, porque efectivamente el perro, si está en su predio y hace ataque a algún animal silvestre, no estamos en ninguna irregularidad, como lo decía él, pero en otros países se ha podido solucionar igual con perros de raza que están preparados para el manejo de los animales domésticos y que no tienen no voy a hablar de instinto, pero no tienen esa acción de ir a atacar a otros animales, sino que están entrenados para lo que son, digamos, que es puede ser para el ganado ovino, bovino, etcétera, y se ha ido solucionando ese tema. Entonces, esas son distintas vías que se pueden ir utilizando para hablar del tema de ataques y de tenencia responsable, pero una sola no nos va a solucionar el problema. Sí, Perfecto, en esa muy misma claro. línea, quería Dale. comentar solamente una cosa en la misma línea de, lo decía Eduardo, cada uno tiene que cumplir su rol. O sea, tenemos muchas responsabilidades distintas. No hay un solo responsable de solucionar esta temática. Son muchos responsables, y el tema de la fiscalización tampoco es pensar de que no se fiscaliza porque las instituciones responsables no quieran hacerlo, sino que muchas veces no están los recursos.
Y eso tiene algo detrás que es que no se prioriza como sociedad. O sea, la institución y la sociedad no prioriza esta problemática. Mientras no se priorice, no van a haber los recursos necesarios, y mientras no haya los recursos, no se va a poder fiscalizar. Entonces, es como una cadena de cosas, de causa-efecto, de por qué no se fiscaliza o por qué las cosas no están funcionando. Todos tienen que hacerse responsables, pero la sociedad tiene que priorizar esta temática. Y hemos visto en esta charla que no es prioritaria solamente por la fauna, es prioritaria por el bienestar de las mascotas, bienestar de las personas, del ganado. Entonces, es importante que la sociedad lo priorice como debería hacerlo. Perfecto. Galo, ¿tú quieres comentar algo? Sí, como dice Mariano, hay una serie de responsables, pero el responsable mayor es el dueño del perro, por lo que es súper importante la educación. Ahora, complementariamente hay un tema también de trazabilidad y que ya mencionó Eduardo, y es el tema del chip. El chip lastimosamente tiene su costo. Acá en Ecuador puede costar entre 20 y 25 dólares, pero si existe la posibilidad de ponerle un chip al animal, eso tiene una ventaja desde el punto de vista: si se pierde el animal lo puedes recuperar, y si lo abandonas también se puede regresar a ti y saber que fuiste irresponsable. Entonces también la trazabilidad en este problema es súper importante. Por otro lado, si es que existen criadores de perros, deberían haber regulaciones sumamente estrictas con respecto a la crianza de los perros, y cómo todos esos perros que son comercializados deberían estar esterilizados para garantizar que no se puedan reproducir. Entonces, pero volvemos a lo mismo: o sea, el primer responsable es el dueño del perro, es el que tiene que mantenerlo dentro de su casa. Perfecto. Sí, muchas gracias, Galo. Bueno, algo que ha surgido, ¿no es cierto?, tangencialmente tiene que ver, y que es muy importante, ¿no es cierto?, queda claro, es la responsabilidad humana. Por tanto, nos falta educar. El profesor Santiago Urselay de FABET comenta y pregunta también de las diferentes propuestas de manejo y control de perros. Parece ser que la única relevante es cambiar la cultura humana a nivel infantil y escolar, preescolar. Si pregunta y comenta un poco si ustedes tienen alguna experiencia que se les ocurra, o algo, a lo mejor una línea de investigación que pueda apuntar en eso particular, ¿no es cierto?, que es cambiar un poco esta forma de cómo sociedad nos relacionamos con este amigo, ¿no es cierto?, que puede causar tanto daño también. Sí, yo creo que hay una cosa, dieron un punto clave. O sea, cambiar la conducta humana es la clave para solucionar el problema, pero también es lo más difícil. Y ese es el problema, porque educación ambiental para la tenencia responsable hay muchísima. O sea, existen fondos para proyectos de educación en la tenencia responsable. Nosotros en CONAF, en la área protegida, hacemos mucha educación para la tenencia responsable, pero algo pasa que no está teniendo efecto. O sea, esa educación o es de muy largo plazo, o simplemente estamos haciendo mal la educación. Entonces tenemos que reformularlo, cómo estamos tratando de cambiar esas conductas. No tenemos hoy en día necesariamente la respuesta de cómo hacerlo, pero hay que hacer investigación, hay que probar cosas nuevas, yo creo, porque efectivamente educando, y necesitamos cambiar la conducta, pero a través de cómo lo venimos haciendo no lo estamos logrando. Por lo tanto tenemos que ver nuevas formas de educar a la sociedad, a las comunidades. Claro, y colaborando también, Eduardo, sí. Sí, yo creo que lo que pasa, y quizás donde hemos pecado en algunas cosas como disciplina, es que a veces los temas de comportamiento humano los tomamos un poco livianos. Y en ese sentido, la mayoría de quienes estamos en el área, ¿cierto?, venimos del área bióloga, sean biólogos veterinarios, agrónomos, etc. Pero resulta que los cambios de comportamiento vienen de otras disciplinas, que son la psicología y otras más. Y en ese contexto hay otro tipo de estrategias que no se han explorado mayormente en el tema perro. Entiendo que en Estados Unidos hay algunas que están en curso. Por ejemplo, el marketing social, ¿cierto? Que si bien con el tema perro no se ha explorado mayormente en el caso chileno, sí se ha explorado con el consumo de carne de monte, por ejemplo, en el Amazonas. Y en ese caso, con algunas especies, ¿cierto?, se logró reducir consumo de 60% en mamíferos y aves. No les fue muy bien con tortugas, sí, pero hay experiencias en ese contexto con estrategias que están diseñadas como estrategia para generar cambios de comportamiento. Entonces,
Porque si limitamos la educación a los niños del ambiente rural, ¿cierto? Necesitamos ver las trayectorias demográficas, y los niños rurales, desafortunadamente, tenemos una trayectoria ya por bastante tiempo de la gente moviéndose hacia las zonas urbanas. Y por otro lado, vamos descuidando la población adulta y estamos apostando a un futuro de 20, 30, 40 años con muchos otros estímulos en paralelo. Por lo tanto, no creo que la apuesta sea apostar a 30, 40 años, y lo he dicho un montón de veces, ¿cierto? Cuando nosotros éramos cabros chicos, ¿cierto? Nos decían que ustedes son el futuro, y ahora que somos adultos, la culpa la tienen nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, yo creo sinceramente que necesitamos tener estrategias bien apoyadas, orientada a generar cambio de comportamiento. En general, ese tipo de estrategia hay que ver lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, con otras que han sido más exitosas, por ejemplo, el tabaco. Y en general hay una mezcla de educación fuerte, hay estrategias, campañas fuertes que son derechamente marketing, y están siempre acompañadas por fiscalización. No, sin fiscalización son pocos los casos exitosos. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Sí, a lo mejor, claro, yo mencionaba colaborar, como a lo mejor ir un poco más allá de la transferencia de información o la educación clásica. A lo mejor también tenemos mucho que aprender de nuestros, ¿no es cierto?, los educadores, como decía, los sociólogos también. Acá hay una pregunta también. Cristóbal, yo Sí, quería perdón, agregar Pauli. una cosita. Sí, en el caso cuando uno trabaja, mirándolo desde la biodiversidad también, cuando uno trabaja con amenazas hacia la biodiversidad, la mejor forma de medir los cambios que uno quiere generar, en este caso, por ejemplo, la tenencia responsable de mascotas, va a ser usando lo que queremos proteger como un indicador. Es decir, que si nosotros hacemos un programa de esterilización y educación en Nahuel Buta, bueno, entonces vamos a tener que medir qué tanto el zorro aparece más o menos en algún lugar. Más que si la persona cambió o no de pensar o de actuar, yo creo que hay que definir bien qué es lo que vamos a querer medir y qué es lo que nos importa a nosotros, y en este caso sería la biodiversidad. Entonces, usar indicadores de este tipo de especies que efectivamente son atacadas por los perros, puede ser el guamul, el pudú, el zorro, el guanaco, que tenemos clarito que son especies que son afectadas por los perros. Entonces, usar eso como indicador podría ser una buena alternativa para proyectos de investigación, que era lo que preguntaban. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? Tengo acá una pregunta que hacen del público también, y que se vincula bastante con esto. Alguien pregunta, ¿qué tan significativo es el impacto de los perros en la vida silvestre? ¿Cómo afecta esto directamente a las personas, por ejemplo, respecto a la pérdida de individuos silvestres? Y asociado a esto, ¿cómo la comunidad puede ayudar a sociabilizar el problema? ¿Hay sociólogos trabajando en esto? No sé si alguien puede comentar, o sabe, o no sé, Galo a lo mejor nos puede dar alguna idea de lo que sucede al norte. Bueno, al menos aquí en Ecuador no creo que haya sociólogos trabajando en este tema. Ahora, es importante tomar en cuenta de que hay una interrelación súper grande entre lo que es la gente, la vida silvestre, los ecosistemas, en el mismo contexto actual de la pandemia. Hablamos de una sola salud, entonces es sumamente importante mantener los ecosistemas saludables, mantener la vida silvestre en abundancias que les haga ecológicamente funcionales, o sea, que tengan un impacto positivo en el funcionamiento de los ecosistemas. Todo eso se revierte hacia nosotros, y nosotros nos beneficiamos de eso a través de servicios ecosistémicos. Entonces, no es solo el tema de conservar los árboles en el caso de los bosques, es un tema de conservar bosques que tengan también animales, y eso nos va a beneficiar a nosotros. Claro, ecosistemas funcionales, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, de alguna forma también estamos viviendo el impacto, ¿no es cierto?, que hemos generado como especie humana sobre lo que es la pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto?, la aparición de enfermedades, esta pandemia que nos tiene a todos, ¿no es cierto?, encerrados, a lo mejor un poco cabreados también. Entonces, claro, de alguna forma también cuando se empiezan a perder esta funcionalidad ecosistémica, pequeñas, ¿no es cierto?, eslabones de la cadena pueden generar consecuencias importantes. Y también recordar, ¿no es cierto?, que las especies introducidas son la segunda amenaza más importante para la pérdida, para la biodiversidad a nivel global, y la primera en islas biogeográficas como Chile. Entonces, también desde ese punto de vista es una gran amenaza. No sé, parece, Eduardo, ¿tú ibas a comentar algo? ¿O... Sí, en alusión a eso, estos temas actuales
que han salido durante la pandemia, de hecho, las sorpresas que han habido con fauna metida dentro de las ciudades, donde podemos hipotetizar por qué vemos menos fauna, ¿cierto? Normalmente lo planteé en algún minuto. Quizás las sorpresas que hemos tenido, en la prensa lo que más, siempre, ustedes saben que es más santiagocéntrica, así que lo que más ha salido en la prensa son los pumas. Pero han habido una serie de otras instancias, aquí en Valdivia, un elefante marino metido en la ciudad, han dado huillines en la costanera de Valdivia, me tocó ver uno el otro día, y eso, hemos, huiñas en la Isla Teja, que no necesariamente tienen que ver con la pandemia, ¿cierto? Pero hay huiñas en la Isla Teja, hay zorros metidos en la ciudad, andan huillines metidos en la ciudad. Y quizás esas sorpresas que hay, que me tocó la otra vez ver un grupo de personas mirando un huillín al lado del terminal de bus en Valdivia, nos levantan la pregunta de qué nos estamos perdiendo, ¿cierto? Y quizás hoy día no lo valoramos porque en las ciudades nunca lo hemos tenido, ¿cierto? Nosotros no crecimos con fauna en las ciudades, nunca lo vimos. Nunca tuvimos la necesidad de cerrar un basurero porque se mete un zorro o un mapache que pasa en otras partes, ¿cierto? Y quizás hay muchos elementos que nosotros nunca hemos disfrutado y por lo tanto no sabemos lo que nos hemos perdido. Y eso es un punto a levantar y yo concuerdo con lo que plantea la Pauli. En conservación a veces cometemos el error de enfocarnos en las amenazas y en que nuestro foco son las amenazas. Y perdemos el foco de comunicación, de que nuestro foco en realidad estamos trabajando en pos de la conservación del pudú, del huemul, del huillín, ¿cierto? En la semana del huillín, así que el huillín, la próxima creo. Entonces, en nuestro mensaje, ¿cierto? El perro no nos deja ver el huillín, el perro no nos deja ver el pudú, y en ese sentido creo que tenemos que hacer una pega de comunicación en ese sentido. Y por mi lado hemos tenido la suerte de colaborar con gente que trabaja en dimensiones humanas, no necesariamente sociólogos, que nos permiten tener una mirada quizás un poquito más profunda a algunas de las razones que están detrás de las motivaciones de las personas para tomar ciertas medidas de manejo, no, profundizar, ¿cierto? Hablamos de tenencia irresponsable, pero es irresponsable cuando una persona por pena alimenta a un perro. Entonces necesitamos entender lo que está detrás para poder manejarlo, porque si no, en nuestra comunicación, ¿cierto? Se pierde un poco el rumbo, ¿cierto? Y se pierde el rumbo que en realidad lo que nosotros buscamos es conservar fauna silvestre, ¿cierto? No hay nada ni contra los perros, ni contra los bisones, no, ¿cierto? Entonces creo que ese es un foco súper importante y recordar que eso, nuestro rumbo es proteger fauna silvestre, ¿cierto? Y que se recuperen. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más quiere? Mariano, por favor. Quería dar un ejemplo de la última pregunta, de cómo nos afecta que los perros ataquen a la fauna silvestre, además de lo que ya dijo Galo, lo que dijo Eduardo, es clave, porque voy a poner el caso de Torres del Paine. Torres del Paine hoy en día tiene un desarrollo turístico asociado al puma, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, producto de los perros, empiezan a desaparecer los pumas de Torres del Paine? Hay todo un desarrollo humano, hay todo un bienestar de la sociedad que también depende del turismo, y el turismo efectivamente se ve afectado de forma bastante importante, no solamente por el ataque de los perros directamente al turista, que ocurre, digamos, sino que también porque la presencia de perros desplaza a la fauna que los turistas van a ver. Entonces eso también genera impacto negativo sobre el turista, pero también sobre todo el desarrollo económico vinculado al turismo. Y bueno, la región de Magallanes tiene mucho de eso y no quisiéramos perder un atractivo turístico producto de los perros tampoco. Perfecto. Bueno, ya estamos cerrando. La verdad es que tengo acá una pregunta que me indican, en realidad se cuelga un poco, pero yo creo que es interesante porque nos habla, ¿no es cierto?, a lo mejor un poco del futuro, de lo que se nos viene. Eduardo decía, los que hemos tenido la posibilidad de estar afuera, a lo mejor hemos visto que cuando el problema de los perros, ¿no es cierto?, sin supervisión, se empieza a manejar, afloran otros problemas como pueden ser los gatos, que también generan bastante impacto. Ahí Luis Quesada comenta o pregunta si es que nosotros sabemos, dicen que para los perros, ¿no es cierto?, se está generando información, estamos todos también en eso, pero si hay algo para gatos asociado con esta problemática, si pueden indicarle, ¿no es cierto?, a Luis. Ya pensando en cerrar, no sé si cada uno quiere hacer algún comentario, o ahí, no sé, Eduardo. Sí, sí hay algo con gatos, no tanto, pero sí hay algo, hace algunos años, en Isla se sabe algo con el tema gatos, son un tema particularmente en Juan Fernández, también en La Mocha. Hace algunos años hicimos estudios dietarios con gatos, ¿cierto? Hay evidencia de depredación, lo que sí es que los gatos concentran la mayor parte de su actividad, tengo una chica detrás,
los gatos concentran la mayor parte de la actividad muy cerca de las casas. Y eso es un fenómeno en zonas rurales emergente, en términos de que en este fenómeno que tenemos hoy día de parcelación y de subdivisión predial, nos vamos a encontrar con que los gatos, que eran un problema de borde, pasan a ser un tema mayor. Quien ha liderado algunos temas con gatos, tanto con temas sanitarios como otros que están en vía de publicarse, son el grupo de la Constanza Napolitano y la María José López. De hecho, hay un trabajo en vías de salir con movimiento de gatos. Y en resumen, los gatos tienen ámbitos de hogar chiquititos, ¿cierto? Pero cuando vamos parcelando, el tema pasa a ser bastante mayor. Y en zonas urbanas va a ser un tema emergente. Nosotros durante la pandemia hemos puesto cámaras y los gatos son bastante frecuentes. Y en los lugares que están cerrados y no pueden entrar los perros, sí entran los gatos. Así que ese es un tema emergente. Muchas gracias, Eduardo. Ya me indican que estamos por la hora cerrando. Ahí quedó respondida la respuesta de Luis. Bueno, quiero agradecerles a todos. Para terminar, agradecer también a WSS por invitarme a esta interesante jornada y sobre todo a nuestros expositores, Paulina, Mariano, Eduardo y Galo, y por supuesto a nuestra teleaudiencia. Y quiero dejarlo a todos invitados a la última jornada de esta serie de webinars para el próximo jueves a esta misma hora en este mismo canal. Cuídense y hasta la próxima. Muchas gracias.